pues para todos los asistentes que sea un conocimiento de gran valor para sus ejercicios profesionales y académicos. Hoy vamos a tener 4 presentaciones y por favor, entonces les voy a pedir a los expositores que sean muy juiciosos con el tiempo, porque o si no, pues se nos retrasa mucho la agenda y las personas no podrían participar en la otra actividad que están en la otra sala principal. Entonces tenemos 20 minutos para cada uno y por favor escríbanos, los participantes, por favor escríbanos sus preguntas en el chat y yo al final se las voy a hacer conocer a los expositores. Y gracias, entonces vamos a empezar. La doctora Ana Teresa Castro, desde la Universidad de los Llanos de Villavicencio, nos va a presentar el trabajo APGAR de jefes de hogar de estudiantes de primaria en contexto de pandemia de un colegio público de Villavicencio. Bienvenida, Ana, y muchas gracias por tu presentación. Gracias, Grey. Bueno, yo les comparto pantalla. ¿Ya están viendo pantalla? Sí. Sí, señora, ya te vemos. Sí, bueno. Buenos días a todos los miembros de la organización y conferencistas e invitados a este segundo Congreso de Salud Mental y Psiquiatría 2021. Yo en esta oportunidad les comparto el trabajo hecho en práctica de estudiantes de enfermería en los cuales ellos realmente fueron los colaboradores directos en la toma de información y el trabajo se titula APGAR, Jefes de Hogar de Estudiantes de Primaria en Contexto de Pandemia de un Colegio Público de Villavicencio. Aquí les tengo los compañeros de práctica. Somos los docentes que orientamos la práctica de los estudiantes del 5º semestre del programa de enfermería de la Universidad de los Llanos. En cuanto al contexto de pandemia y nuestra situación nos conllevó a hacer este trabajo a nivel casi que virtual y de todas maneras comprendemos y encontramos que este aislamiento que nos ha generado el COVID y el confinamiento no solamente ha afectado nuestra salud mental, sino que afecta particularmente a los niños. Eso el estudio de UNICEF y de la Asociación de Psicólogos Norteamericanos afirma que 1 de cada 4 niños que han sufrido este aislamiento han presentado síntomas depresivos o de ansiedad. Nosotros también sabemos que en Colombia, los que trabajamos en salud pública y salud mental, que nuestra salud mental es compleja dadas todas las secuelas de violencia, las iniquidades y los desastres que a menudo nos acompañan y que afectan en general a la población más vulnerable. Estos desastres generan en general y las violencias, desplazamientos, que generan desarraigo y que conllevan a procesos de resignificación de las familias, de los lugares donde viven, de sus nuevos vínculos y de muchos otros aspectos que realmente necesitarían apoyo a nivel de salud mental. Y el país no se caracteriza por ese avance importante en la práctica de la salud mental a nivel poblacional y el apoyo en salud mental a la población. Eso se vio palpable en esta epidemia. Y a pesar de que tenemos leyes como la 1616 del 2013 de salud mental, donde realmente consideran la salud mental como parte de la atención primaria, pues falta mucho por ver en ese aspecto, mucho por implementar.
pero en virtud de esa implementación de esas normativas, nosotros aplicamos este ADGAR con apoyo interinstitucional, y ese trabajo conllevó a que procuráramos obtener esa percepción del funcionamiento de las familias en esta institución educativa. Por lo tanto, los objetivos del trabajo fueron caracterizar a las familias de los escolares y la dinámica familiar desde el modelo de promoción de salud y la teoría de enfermedad transcultural, y los específicos fueron la caracterización de dichas familias y la identificación de la dinámica familiar de los hogares mediante el ADGAR. La metodología en general fue un tipo de diseño descriptivo transversal prospectivo. La población fueron todos los jefes de hogar de los estudiantes de la primaria del colegio. La muestra no probabilística intencional fue de 240 pares de familias escolares que pudieron participar dado a los problemas de internet y conexión que tuvieron. Y la unidad de análisis pues fue de todo el padre o la madre o el familiar mayor responsable del estudiante de primaria, el criterio de inclusión que quisiera participar, pero que además pudiera tener un medio como WhatsApp o Internet para responder los instrumentos, y que hubiese sobre todo afirmado el consentimiento informado que fue enviado por el colegio. Algunos tuvieron que excluirse debido a que no tuvieron cómo comunicarse, o que se les acabó el plan de datos, o que no tuvieron conexión a Internet, o que en últimas no contestaron las llamadas. La técnica empleada fue la encuesta telefónica, mediante la que se aplicó el ADGAR familiar. Como ustedes saben, que mide los cuatro aspectos fundamentales, que son la adaptación, la participación, el gradiente de recurso personal, el afecto y la capacidad resolutiva de la familia. En general, se interpreta con un puntaje que va de 17 a 20 como normal, y la disfunción severa son aquellas familias que tienen menos de 9 puntos. Entonces, miraremos posteriormente los resultados. El procedimiento fue un trabajo interinstitucional entre docentes de la universidad, docentes de la escuela, con el apoyo muy, digamos, juicioso y en horas diferentes del día, inclusive de la noche, de los estudiantes de quinto semestre de enfermería. El análisis de la información se hizo con base en el Excel, que se exportó a SPS, y luego se aplicó la estadística descriptiva a los datos allí recolectados o colocados. Las consideraciones éticas, se observó todo lo que ordena la resolución 8430 del 93 respecto a llevar a cabo estudios en salud y sobre todo a nivel comunitario. Bueno, en cuanto a los resultados, en cuanto a la caracterización de estas familias, tenemos que el sexo del respondiente del encuestado en su mayoría fue femenino, el sexo de mujer como sexo femenino, y los hombres solo 13%. En cuanto al rol familiar que desempeñaba quien contestaba la encuesta, realmente la madre fue un 82.5%, el padre un 13%, 13.3%, y el resto de porcentaje pues fueron hermanos, tíos o abuelos. En cuanto a la edad de los jefes de estos hogares, tienen como edad media 34 años, y con una media de 33 y una moda de 26 años. En general tenían estos hogares
entre 1 y 2 hijos, el 74.2% de estos hogares tenían entre 1 y 2 hijos nada más. De 3 a 4 tenían 22.1% y más de 5 hijos solamente muy poco, 3.7%, pero pues estos son hogares ya muy grandes que no son, digamos, no, muy vistos ahora en este tiempo. En cuanto a la distribución por estado civil, tenemos que las personas que estaban con apoyo, para dar apoyo de padre y madre, ya sean casados o en unión libre, eran realmente el 71% y los que estaban solos para dar apoyo a sus hijos en soltero, separado o viudo, realmente sumaba el 28.9%. En cuanto a la escolaridad, la mayoría de ellos tenían bachillerato u otros estudios técnicos tecnológicos, inclusive se encontró universitarios con un 8.3%. Los de primaria realmente fueron escasos, el 11.3%. En cuanto al régimen de seguridad social, la mayoría tenían régimen subsidiado y algunos, los que trabajaban, tenían contributivo, porque vemos que realmente habían unos, solo los que tenían medio tiempo y tiempo completo tenían alguna seguridad social de contributivo. Los demás tenían realmente el subsidiado, que fue el mayor, que llegó al 61%. En cuanto y en cuanto a tenencia de vivienda, se ve que realmente el 60% vive arrendado y en nivel familiar tenemos, viven en familia el 19.2%. Esto teniendo en cuenta que acordémonos que la mayor cantidad de abusos de los niños se ve que son familiares cercanos en donde ocurre este abuso, y allí tenemos el 19.2% de familias viviendo a nivel familiar, que es un riesgo pues para los niños. En cuanto al ADGAR familiar ya propiamente dicho, encontramos que en sus 5 componentes al respecto de cómo se siente en el caso de necesitar ayuda cuando tiene problemas, tenemos realmente que el 80% respondió que casi siempre o siempre, y solamente un 6% dijo que casi nunca o nunca. En cuanto a la participación, a que si se siente que realmente se habla y se comparte en familia, tenemos el 68% que dice que sí, que está satisfecho, y el 25% a veces, y un 7% realmente nunca. En cuanto al gradiente del recurso personal, nos arroja que el 79% casi siempre y siempre se sienten que ellos tienen apoyo para el emprendimiento a nuevas actividades. El 16% a veces y 5% casi nunca o nunca. En cuanto al afecto, si realmente reciben afecto de sus familias, el 77% dijo que sí, que se sentía satisfecho, el 19% dijo que no, y el 4% realmente dice que casi nunca o nunca. Y en cuanto a los recursos de capacidad resolutiva, nos da que el 81% realmente se siente satisfecho con el tiempo, con el apoyo, con el tiempo que le dedican a él, con el apoyo en cuanto a espacios o en cuanto a dinero ante problemas que tiene. Algunas veces el 14% y solo 5% casi nunca o nunca.
lo que vemos es que en general, ya de manera global, este puntaje nos arroja una funcionalidad del 46.3% de las familias y una disfuncionalidad real del 53.7%. Esa disfuncionalidad, la disfuncionalidad grave realmente está en un 5.8%, siendo 7.1 la moderada y 40.8 la disfuncional. En cuanto al aspecto, que algunos aspectos que nos llamaron la atención en cuanto a varias revisiones que se revisaron, es que realmente en cuanto que el ADGAR mide, se centra en los apoyos, en la escucha y en el compartir, realmente vemos que, por ejemplo, Espinosa plantea acerca de la importancia del rol de la madre. Afortunadamente aquí tenemos el 82.5% con el rol materno allí, que pueden recibir los niños este aporte y este apoyo. También Ortega, Centeno y Castillo mencionan que nuevamente que las mujeres son las que más dedicamos al cuidado y a la crianza de los hijos. Y además veíamos en el curso que la importancia que tiene el tempranamente detectar alteraciones en las relaciones de familia que pueden realmente posteriormente manifestarse de manera negativa en relaciones de estado de ánimo y desempeño en las actividades. En este caso, en nuestro colegio, como nos decía la profesora, la psicóloga Yasmín, la coordinadora de este aspecto de bienestar, que realmente se manifestaba en cuestiones de conducta, de comportamientos, digamos, con problemas de los niños o en bajo rendimiento académico. Lastre, López y Alcázar demuestran que realmente el apoyo familiar y el acompañamiento de los padres a los hijos es un factor determinante en el éxito o en el fracaso de ellos, tanto en el nivel académico como en los otros aspectos, pero fundamentalmente directamente en el rendimiento académico. Y además en otros aspectos de su vida, no presente, sino futura, de autoestima, de manejo de problemas, sobre todo de este aspecto de sentirse capaz, de tener resiliencia, de todo eso aporta mucho el apoyo familiar. A pesar de, hay otro aspecto que nos llamó la atención y por eso lo coloqué aquí en la discusión, es que sin ser numerosos habían 3 padres que tenían problemas de adicción. Esto porque realmente los padres pues son modelos y de salud implícita y explícitamente, y ello afecta grandemente a los niños. Entonces es de tener cuidado ese aspecto. En cuanto a conclusiones, tenemos que son hogares con padres en edad media de 34 años, más de la mitad viven en unión libre y la mitad de ellos son bachilleres y, como les comenté, tienen estudios superiores a bachiller. La tercera parte es desempleada y la seguridad social en general es subsidiada. La mayoría de los hogares de los estudiantes de colegio presentan disfuncionalidad, como vimos que lo presentan en un 53.7%, y en medio de estas condiciones y estas dinámicas socioeconómicas, pues se agrava más, dado que los padres que se sienten que no pueden llegar con su ayuda a la familia, pues se estresan y pueden haber algunas cuestiones de alteración de relaciones en cuanto al trato con los niños y al trato con su compañera, como se ha visto en esta pandemia. Eso en general fue el estudio.
Agradecemos mucho a los padres de familia que fueron los que participaron en el estudio y dieron esta información que permitió hacer el trabajo, a las psicólogas Yasmín Cárdenas Duarte y a todos los profesores del colegio que persistentemente llamaron, hicieron Meet para motivar y sensibilizar a los padres para que participaran, dado que necesitaban esta información para trabajar con los niños que tenían algunos problemas en el colegio. Entonces agradecemos a todos ellos que hicieron posible este trabajo. Y la bibliografía. Les agradezco mucho la invitación y habernos permitido compartir esta información. Ana, por tu trabajo. Para las personas que están en la sala y que desean hacer preguntas, recuerden por favor hacer sus preguntas mediante el chat. Yo estoy aquí atenta para que en la parte, digamos, después de todas las presentaciones al final, pues vamos a leer sus preguntas. Muchas gracias, Ana, por tu trabajo. A continuación, entonces, tendremos la presentación de Andrés Felipe Duzán Orejarena, de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá. Nos va a compartir el trabajo comparación entre perfil psicosocial bajo medidas de contención estricta y medidas flexibles en población pediátrica durante la pandemia por COVID-19, el seguimiento de un año. Bienvenido, Andrés, y muchísimas gracias. Buenos días para todos. Quisiera confirmar si se ve bien y se escucha bien la pantalla. Sí, te vemos y te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Andrés Felipe Duzán Orejarena. Actualmente soy residente de tercer año de Neurología Pediátrica de la Universidad Militar Nueva Granada y pues, realizamos prácticas formativas en un hospital militar central. Ya el título, como lo mencionamos, vamos a irlo desglosando de a poco mientras avanzamos en esta presentación. Primero, pues quisiera presentarles un poco donde realizo mis prácticas formativas, el Hospital Militar Central, y justo al frente pues está la Facultad de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada, en Chapinero, Bogotá. Siempre cualquier persona bienvenida. Y aquí pues donde sacamos la población del estudio que está en proceso. Los investigadores que están en curso son la doctora Eugenia Espinosa García, que ella es neuropediatra y jefe del servicio de neuropediatría del Hospital Militar Central, el doctor Roberto Chasque, el psiquiatra infantil, docente de psiquiatría infantil de la Universidad del Hospital, la doctora Ginette Catherine Rojas, psiquiatra del Hospital Militar Central, yo, y como asesora epidemióloga del hospital, la doctora Diana Carolina Alfonso, que es médico magíster en epidemiología. Vamos a, simplemente como es un trabajo pues, en proceso, pues haremos más énfasis en el marco teórico, el planteamiento del problema, en la metodología que planeamos usar, y algunos resultados iniciales muy superficiales. Realmente no todavía un análisis estadístico profundo y, como les dije, es un trabajo que está en proceso y algunas conclusiones que podemos sacar. Entonces, en cuanto a la pandemia que tenemos en este momento, pues realmente es importante destacar, bueno, que va avanzando de forma importante. Colombia, pues digamos, esta es una página de Johns Hopkins que siempre está actualizando diariamente el contexto mundial y Colombia está aproximadamente en el puesto número 31 en el contexto de infecciones. Llevamos un total de 4 millones, casi 5 millones y muertes, 125.000 muertes. Y en comparación a Antioquia y Colombia, pues bueno, Antioquia y Bogotá, las muertes que han tenido Antioquia son de 15.000 y muertes de 27.000. Esto teniendo en cuenta pues la población actual de Colombia, aproximadamente el 10% se ha infectado, pero digamos que el 2.5% ha fallecido en ese contexto. Y hablando directamente como tal de la población en niños, lo que hemos tenido es que se han infectado durante la pandemia en nuestro país 539.194 y realmente la proporción de fallecidos en niños es muy baja en comparación a la población general de 2.53%, donde hemos tenido el 0.05. Entonces, ahí es un punto a favor que tenemos los niños, pero ya veremos que no todo es el contexto de mortalidad, sino también la morbilidad en la salud mental. Y afortunadamente pues tenemos un panorama más optimista en cuanto a las vacunas. Colombia aquí está con un puesto aproximadamente 21 en las dosis que ha administrado. Vamos a 35.546.000 aproximadamente. Es importante definir también el contexto de lo que vamos a estudiar, pues que es un brote, epidemia y pandemia. El brote pues es algo que nace en un lugar específico, en un momento determinado y se empieza y aparece como tal esa enfermedad
específica. La epidemia ya es cuando empieza a aumentar el número de casos en un área geográfica concreta, y como tal la pandemia es cuando requiere dos cosas, que ya afecta más de un continente, y en los casos que el país sean importados dentro del mismo país no son provocados por transmisión, son provocados por transmisión comunitaria, que es lo que actualmente pues cursamos. Y también dentro de estas mismas definiciones, pues es importante definir lo que es una cuarentena, que es la restricción voluntaria obligatoria del desplazamiento de individuos que han estado expuestos a un potencial contagio y que posiblemente están infectados. El aislamiento, pues ya es como lo que se hace en un hospital, se aísla a alguien que se confirma una infección, o bien puede ser también en un hogar. El distanciamiento, pues el punto de poder separarse de forma persona por persona. Eh, y finalmente la gran combinación de todo, que sería como el confinamiento, que ya son intervenciones comunitarias, donde se combinan estrategias para reducir las interacciones sociales, que es lo que hemos tenido y lo que queremos evaluar con respecto al año pasado, hace un año, que era completamente estricto, y actualmente pues que realmente no hay unas medidas de confinamiento claras o establecidas, y de hecho ya pues podemos evaluar a los niños fuera de estas medidas, y de hecho pues en los niños se han descrito en la bibliografía 3 escenarios posibles de confinamiento. Uno, que los niños estén en el hogar junto a sus cuidadores, eh, por las mismas órdenes del gobierno. Dos, que los niños estén en un centro de salud porque tengan la enfermedad o tengan sospecha de lo mismo. Y otro, los niños que tengan que ser cuidados por instituciones sociales o alguien más, ya que sus familiares están infectados o han fallecido. Obviamente estos van a tener un impacto psicosocial mucho más alto en comparación a estos, pero no hay que igual enfocarnos en estos, porque las alteraciones pueden ser muy sutiles y van a ser muy importantes a largo plazo. En ese contexto, pues nosotros lo que queremos es hacer un enfoque de valoración psicosocial en estos ambientes. ¿Y qué es eso? Pues una evaluación de la salud mental y bienestar de un individuo, para entender al paciente y darle lo que siempre queremos, darle el mejor cuidado posible y ayudarlo a obtener una salud óptima, que en nuestra población pediátrica pues algo fundamental. Entonces, si vamos a hablar de la salud mental, pues bueno, conocemos la definición de salud, que no solo es física por parte de la OMS. Hay algunos determinantes como la estabilidad económica, el acceso y calidad en educación, el acceso y calidad en cuidado de salud, el ambiente vecindario, vivienda y contexto social y comunitario. De pronto todas estas cosas se pueden afectar, estos determinantes, en cuanto a las políticas que tenemos actualmente. Pero la salud mental puede afectarse, la pandemia misma puede afectarla, ya que la salud mental en los niños va a afectar su potencial que ellos tienen, ya que de pronto no pueden realizarlo como lo realizaban previamente en sus actividades académicas en el colegio. Las tensiones normales de la vida pues se van a ver distorsionadas, porque probablemente no vamos a durar tanto tiempo en pandemia. O sea, sí podemos durar un buen tiempo, pero no sabemos si toda la vida, y de pronto en algún momento los pacientes no van a volver a sus mismas tensiones normales de alguna forma. Pueden trabajar de manera productiva, esto sí puede ser algo que a algunos sí les ha favorecido y puede hacer una contribución a su comunidad. Pues nuevamente no hay integración social clara como para que esto se vea. Entonces sí, la pandemia afecta a la salud mental de alguna forma. Y el bienestar, pues también van a haber puntos dependiendo de estas dimensiones, que se van a afectar y otros que de pronto no. Sobre todo los que se podrían fortalecerles al aspecto es el aspecto espiritual, físico, el creativo, y algunos el intelectual, pero lo que sí vamos a ver afecciones emocional. Hemos visto cambios ambientales importantes recientemente, y el contexto social. Y medir la evaluación psicosocial es importante, y de hecho lo han descrito como el octavo signo vital, y debería ser tomado en cualquier valoración de niño sano que se tenga en consulta externa. Por lo tanto, se tienen que implementar herramientas basadas en la evidencia que nos puedan orientar en esto. Y los problemas psicosociales, identificarlos, pues es importante, porque son trastornos crónicos más comunes de la juventud y representan un alto grado de preocupación en sus familias. Y lo importante es que se pueden intervenir, y esto puede generar beneficios a largo plazo, y si no se tratan, pues pueden ser realmente serios a largo plazo. Es importante que el COVID también nos ha generado unos nuevos determinantes, y de hecho de este punto tienen que salir nuevas herramientas que nos ayuden a valorar cómo es el impacto en medidas de contención o en pandemias, y esto nos ha generado distanciamiento social, la cuarentena, el estrés, la ansiedad y trastornos de estrés postraumático. Y a medida que pasa el tiempo, esto se va transformando o evolucionando a la adaptación al internet, a medios sociales, a medios de afrontamiento, acciones productivas y la resiliencia, que es algo un término que se ha venido aplicando bastante en esta pandemia, y más en la población pediátrica. Y todos estos determinantes pues condicionan la salud mental durante la pandemia, y que se ha visto pues en la bibliografía. Pues en cuanto a salud mental en general, pues uno, que
pues aquí se ven diferentes estudios con sus diferentes números de sujetos y las herramientas que utilizaron. Se encontraron 7% de síntomas de estrés postraumático, esto no solo pediátrico, y mala calidad de sueño. La mitad de los pacientes tenía miedo a la pandemia en general, pero no tenía un impacto tan grande realmente en cuanto como un factor estresor. La prevalencia de depresión y ansiedad en China fue aproximadamente 48% conectada a exposición a redes sociales, que también es un tema que se ha venido hablando un poco más de forma reciente. Han aumentado las emociones negativas y sensibilidad al riesgo social y han disminuido las emociones positivas y la satisfacción por la vida. Y han habido más preocupación por la familia y la misma salud que por los amigos y por el ocio. El 38% ha empezado a trabajar desde la casa, pues en este estudio, y 25% dejaron de trabajar, y de hecho hay más susceptibilidad en personas que eran físicamente activas. Se ha visto ansiedad en estudiantes universitarios en esta cantidad dependiendo de la severidad, sobre todo leve. Han habido más, los que tenían más conocimientos tenían actitudes más positivas de uso de medidas preventivas. La opinión pública de las medidas generales pues han sido generalmente positivas, y pues lo que se ha visto es más ansiedad, preocupación, sueño, y de hecho el 80% declaraban que sí necesitaban ayuda mental, lo cual es importante. La gran mayoría de las personas necesitamos que nos ayudemos. Se describió el primer caso de episodios psicóticos relacionados a la pandemia. El 35% tenía estrés psicológico en cuarentena, y sobre todo se vio más susceptibilidad de trastorno de estrés postraumático en mujeres que tenían alto nivel educativo y en adultos mayores. Y pues finalmente se ha visto que el bajo capital social también se ha visto con aumento de ansiedad y estrés, y el alto capital se relaciona con mejor calidad de sueño. Y cuando hablamos de salud mental, ya enfocándonos en la parte pediátrica, pues lo que vemos es que previo a la pandemia teníamos un aproximado del 10 al 15% que tenía alguna afección psicosocial, y tanto la ansiedad 11% y depresión 12% respectivamente como prevalencia previo a lo mismo. Y los principales problemas de salud se pueden ver representados en trastornos de conducta, ansiedad, depresión, autodaño, trastornos de alimentación y trastornos hiperkinéticos. Y ya hablando del COVID, pues sabemos que lo positivo es que los niños, pues, no se van a afectar tanto, y como vimos las tasas de mortalidad no son tan relevantes, aunque igual un niño que fallezca, pues sí, siempre va a ser importante, pero comparativo a los adultos, pues es significativamente menor. Y eso que representan el 42% de la población mundial. Sin embargo, el estrés psicológico sí va a ser un factor que tenemos que estudiar. ¿Y por qué se va a generar? Por la incertidumbre, por el cierre escolar, estresores parentales, pérdida de seres queridos, pobre interacción con pares y la cuarentena, que es uno de los factores que más queremos estudiar acá. Y que se ha visto en la pandemia. Esto es una metaanálisis reciente que nos describe que las tasas de depresión y ansiedad pues sí han aumentado el 25%, 20%, lo que vimos previamente. Los porcentajes es casi una duplicación de estos mismos. Y entonces a partir de esto empezamos a buscar estudios. Uno de estos es que se realiza en San Juan de Dios de Barcelona, que realiza el estudio en COVID y quieren estudiar efectos de los menores durante el confinamiento y la relajación progresiva del mismo, y el contexto familiar y las vivencias de toda aquella en la población infanto-juvenil, usando la herramienta que nosotros también utilizaremos y que también es importante compartirles, que es el Pediatric Symptom Checklist. Ya más adelante la metodología las hablaré del mismo. Adicionalmente, en nuestro país se hizo un cuestionario de emergencia sanitaria y su impacto sobre nuestros niños. Este es del Instituto pues, Colombiano de Neurociencias. Encuestaron 651 hogares y encontraron todo este porcentaje de síntomas alterados. De los más importantes, el contexto para dormir o las alteraciones externalizantes. Y se encontró que el 42% tenía hallazgos que comprometían sus habilidades académicas, y el 88% con algún compromiso de salud mental y comportamiento. Y algo importante, el 56% en ese momento, que era junio del año pasado, no encontraban con servicio de internet según los datos del DANE. Actualmente pues no se conocería el dato. Entonces, pues, nuevamente, nuestro título, pues, a partir de todo el contexto que les ha dado, es comparar los perfiles de hace un año, cuando había medidas de confinamiento muy estrictas, con las que tenemos actualmente, usando un método que nos dé una evaluación y una valoración del estado psicosocial de los niños que asistían a consulta del Hospital Militar Central Pediátrica. Y como les digo, es un trabajo que está en proceso. El objetivo, pues, es caracterizar y comparar estos perfiles, pues, encuestados hace un año con los que se hagan actualmente. Y ya pues los objetivos específicos, pues describir las características sociodemográficas, determinar si hay correlaciones entre el perfil determinado por padres y el determinado por los pacientes, ya les comentaremos cómo funcionan, y objetivar la diferencia de perfiles psicosociales entre preescolares, escolares y adolescentes. Vamos a coger una población desde 4 a los 18 años, caracterizar los problemas psicosociales más prevalentes en la población encuestada.
Entonces es un estudio analítico, descriptivo, ambiespectivo, o sea, vamos prospectivo y retrospectivo. La población pues de 4 a 18 años de edad que asisten a consulta entre los meses de agosto y octubre del 2020. O sea, ya los pacientes, los sujetos fueron recogidos el año pasado. Por eso tiene ese carácter ambiespectivo, retrospectivo, y desde este punto vamos a iniciar nuevamente el estudio. Entonces es importante, buscamos primero una práctica o una valoración basada en la evidencia, que es un enfoque de resolución que da una alta calidad en la atención. Usar estas técnicas mejora los resultados de la salud poblacional, dan menores costos y empodera también a los médicos. Y esto es fundamental para la práctica de alta calidad en salud porque guía la conceptualización inicial del caso, apoya la identificación del tratamiento y orienta, y además sirve para un seguimiento. Por lo tanto, mejoran el compromiso del tratamiento y mejoran respuesta. Y dentro de esto buscamos pues, todas las medidas basadas en evidencia que hay para salud mental en general, ansiedad, depresión, trastornos disruptivos, estrés traumático, suicidio, psicosis, trastornos alimenticios, bipolar y consumo de sustancias, pero buscando pues en la salud mental general, pues nos encontramos que de los que tienen mayor evidencia es la herramienta que vamos a usar, que es el Pediatric Symptom Checklist, que es desarrollado por el Hospital de Massachusetts, tiene una validez del 68%, y es un cuestionario muy breve que nos ayuda pues a determinar problemas o a identificar los psicosociales y mejorar el tratamiento de los niños. Entonces está diseñado para hablar del funcionamiento de un niño en las principales áreas de la vida diaria. Asume que los niños hacen todo lo posible para desarrollarse, funcionan todos los días y hacen frente al estrés, lo que hemos mencionado previamente en la salud mental, y si alguna fuente de estrés interno abruma o externo abruma la capacidad del niño para asimilar la puntuación de este cuestionario, generalmente será alta, lo que será un buen método de tamización para identificarlos y orientarlos a algo que los pueda tener. Y además podemos tener 3 subescalas que nos pueden también ayudar a definir dónde está el mayor problema, si es la atención, si son problemas internalizantes, que nos hablan mucho de la parte de depresión y ansiedad, o externalizantes, que es más de la conducta. Entonces, continuando con la metodología, pues lo que hicimos fue enviar esos cuestionarios de forma virtual hace un año, en estos periodos de agosto a octubre del año 2020, para que se lo realizaran. Hay 2 cuestionarios, uno realizado por padres, tanto desde 4 a 18 años, y otro realizado solo por adolescentes, que va desde 11 hasta los 18 años. Entonces, aplicamos ambos. Y de forma prospectiva, ahorita en este momento volvemos a enviarlos y por eso estamos en proceso del estudio, porque la idea es volver a obtener los resultados y poder compararlos. Y se excluyen como tal enfermedades crónicas que afecten el desarrollo psicomotor, cognitivo y mental, que condicionan algún tipo de discapacidad de compromiso moderado o grave. Pues envió un formulario virtual a todos los pacientes que asistían, se les solicitaba un consentimiento informado de forma pues también virtual y se les explicaba como tal el concepto del trabajo a los mismos padres. Se pidieron datos demográficos aparte del cuestionario, de edad, sexo, vivienda, número de personas en el hogar, número de hermanos, el acudiente principal, el estrato, nivel académico, modalidad de educación, rendimiento escolar, escolaridad de los acudientes, modalidad de trabajo de los acudientes, antecedentes médicos, si han tenido infección por SARS-CoV-2, si ha requerido cuarentena, aislamiento, hospitalización, si han habido fallecimientos en la familia, cómo están cumpliendo las medidas, la percepción misma de la pandemia y el impacto del confinamiento en procesos académicos, como preguntas subjetivas, pero estos son como tal los cuestionarios. Este es el que diligencian los padres. Solamente tienen 17, hay uno más largo de 35, este es el abreviado, 17 ítems, y lo que van a responder es nunca, algunas veces frecuentemente, y generalmente lo que define como un punto de corte es tener 15 puntos o más para que define un trastorno psicosocial. No da un diagnóstico, pero sí nos dice, acá hay un problema psicosocial que hay que intervenir. Y este es el que llenan los adolescentes de 11 años o más, tienen las mismas preguntas y con los mismos puntajes, solamente que están dirigidos a que él mismo lo responda. Entonces, como les digo, voy a presentarles algunos resultados que son muy superficiales, pero seguramente algunos muy interesantes. Obtuvimos 160 respuestas de edad, generalmente pues cumplimos de 4 y 7 años, la media de 10 años. El 42% eran mayores de 11 años, más o menos equilibrado entre preescolares, escolares y adolescentes. El sexo femenino fue de 55%, masculino de 43% de la población. 95% contaba con una vivienda urbana, los demás rural, y el 68% viven en Bogotá. De otros lugares, aquí están los municipios donde también respondieron. En cuanto al estrato pues, socioeconómico, bueno, el número de personas de hogar era de 2 a 6 personas, pero en cuanto al estrato socioeconómico, pues la gran mayoría se ubicaba como en esa clase media-baja, como pues lo hemos representado en nuestra sociedad normal, y muy pocos estaban pues como tal en los extremos.
Y continuando, pues encontramos que el 100% estaban pues escolarizados y 3 ya venían virtual antes de la pandemia, 2 hacían presencial y virtual, pero la gran mayoría, 155, pues hacían como tal todo virtual, desde ese punto en las medidas de contención estrictas. Y el empleo de los acudientes, se obtuvieron 190 respuestas, porque pues eran más acudientes seguramente que niños, y la gran mayoría, el 30% era el 30% virtual, pero la gran mayoría seguía siendo presencial. Sin embargo, es importante que el 22% estaban desempleados y otros pues ya están jubilados o habían respondido independientes. Se preguntaron por antecedentes, pues 92 no tenían ninguno relevante. El segundo más importante era epilepsia, después asma, hipotiroidismo y otros pues, que tenían acá, pero como les dije, no condicionaron una discapacidad moderada o severa en los pacientes, y los que podían responder, o sea, podían responder la respuesta si eran adolescentes. Y en cuanto a las preguntas por COVID, ninguno de los niños estaba infectado en ese momento. La cuarentena solo estuvo 5 por exposición, 6 por sospecha. En cambio, los padres sí, 3 estaban infectados. Y ningún paciente acudiente estuvo hospitalizado por COVID, y 3 acudientes no principales fallecieron de los pacientes, que eran principalmente tíos, lo que se habían descrito. Se les preguntó del 1 a 10 qué tanto cumplían las medidas indicadas por el gobierno. El promedio dio 9.2, muy pocos dijeron que 5, 6, 7, pero no hubo menor de 5. Y se les preguntó cómo percibían la pandemia. Se les dio estas respuestas: irreal de alta gravedad, real pero no tan grave como la zombie, real pero es algo incierto, o falsa. El gran porcentaje dicen que es real y de alta gravedad, y algunos pues no tenían como esa misma percepción. Y también se les pregunta que si creían que el confinamiento favorecía los procesos académicos de los niños. El 29% dijo que sí, la gran mayoría, 56%, dijo que no, y otro 13% dijo que pues, realmente daba igual. Habría que ver ahorita cómo ha cambiado esa percepción después de un año. Y en cuanto ya la encuesta, pues las que fueron realizadas por padres, los que dieron el punto de corte para un puntaje positivo, el positivo es, o sea, el que tiene un trastorno psicosocial, 28, lo cual nos daba 17%, un poco más de lo que veíamos de la población de 10 a 15%. Sin embargo, veíamos que 6 eran adolescentes, el 8.8%, pero interesantemente de estos adolescentes 2 respondieron menor de 15. Entonces, si solo le hacemos la encuesta a adolescentes, de pronto se nos van algunos poquitos. Y de preescolares y escolares sí era 23% solamente. Entonces ya no solamente es 17 general, sino aumentó un poco más con respecto a lo que vimos previamente. Adolescentes recogimos 68, pero solamente 64 respondieron a la encuesta, y estos 13 dieron un puntaje positivo. Y los padres, esto es interesante, 9 padres dijeron, pues la encuesta fue negativa y fue de algunos puntajes menores. Entonces, si hacemos solo la pregunta a los padres, la encuesta, puede que se nos escapen algunos adolescentes que sí tengan un puntaje positivo. Y por eso es bueno hacerla a ambos en este contexto. Y en las subescalas, pues lo que vimos, como les mencioné, problemas de atención, internalizantes y externalizantes, pues lo que más se ven, sobre todo en niños, son los problemas de atención, y en adolescentes los problemas internalizantes de depresión. Y también se ha visto que pues, los adolescentes subestiman un poco sus problemas externalizantes, y los padres los reportan un poco más. Y pues finalmente la relación subjetiva de los síntomas. Les preguntamos que si todo lo que les habíamos preguntado en el cuestionario lo habían relacionado a la pandemia. Los padres, 65% dijeron que sí, y el 85% de estos, el 53%, no tuvieron una encuesta positiva. Es decir, en este punto, usar esta encuesta de pronto no va a ser tan importante, ya que algunos síntomas no venían, pero de pronto fueron aumentando, pero no dan para un puntaje positivo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay que verlo, hay que leer la encuesta y aplicarla, y poder orientar al paciente, no solo ver el puntaje. Y en cuanto a los adolescentes, el 59% dijeron que sí se relacionaba con la pandemia, pero nuevamente, 29 no tenían como tal un puntaje positivo. Y ya finalmente, pues podemos dar algunas conclusiones. Pues la pandemia influye en la salud mental infanto-juvenil. Las evaluaciones basadas en evidencia son fundamentales para la práctica de alta calidad. La versión abreviada de este cuestionario pues es fácil de aplicar y de interpretar, y pues tiene unos altos niveles de evidencia. La mayoría de los sujetos pertenece a la clase media-baja con respecto a estratos socioeconómicos. Un quinto de los acudientes estaba desempleado. Un tercio de los padres consideraba que el confinamiento favorece los procesos académicos. Y la prevalencia de afecciones psicosociales obtenidas hasta el momento pues son superiores a los datos conocidos antes de la pandemia. Los padres podrían subestimar las afecciones psicosociales en adolescentes. Los niños enfrentan más problemas de atención, los adolescentes de internalización. También parece que subestiman sus problemas propios de externalización los adolescentes, y a pesar de los resultados negativos, menores de 15,
El 40-50% de los cuestionarios relacionaron la aparición de síntomas de afección psicosocial con las medidas de confinamiento estrictas. Y por lo pronto, eso es todo. Muchas gracias. Andrés, por tu trabajo. A continuación, entonces, vamos a escuchar el trabajo de Iván Muñoz. El título es Salud y cuidados de adolescentes en servicios de protección durante COVID-19 en Medellín, Colombia. Adelante, Iván, y muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias, Grey, y por la presentación, por moderar este espacio. Gracias a todos y todas por participar en esta mesa de trabajo. Y bueno, al Congreso en general, pues como por permitir este espacio. Voy a presentar la pantalla. Ay, que no me... Espérenme un segundo. Parece que no me quiere coger la presentación. Ya. Listo. Entonces voy a presentar. Ahorita tenemos como unos videos, vamos a ver si nos deja, si logramos como con la pantalla, con este compartir. Bueno, mi nombre es Iván Felipe Muñoz, yo soy profesor de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, hago parte del Grupo Intergeneracional de Investigación GIDI. Hoy hablo en representación de todos quienes hacemos parte de ese escenario, que ya les vamos a comentar un poco de qué se trata. Y bueno, reiterar como mi gusto de estar acá con todas y todos. Creo que me están viendo bien, ¿cierto? La presentación. Hola. Sí, sí, señor. Ok, gracias. Bueno, GIDI o GIDI es digamos, recoge las siglas Grupo Intergeneracional de Investigación. Es una experiencia de investigación, acción participativa intergeneracional, donde participamos tanto adolescentes y jóvenes, profesionales, estudiantes de la Universidad de Antioquia y profesores también de la universidad, que, digamos, como característica es que los muchachos y las muchachas que hacen parte del proceso han tenido historias o experiencias de vida en el procesos administrativos de restablecimiento de derechos en diferentes instituciones de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Todos y todas, y desde el 2015 nos hemos venido interesando por el bienestar, una mirada amplia de la salud y el bienestar de la niñez y la juventud, especialmente pues analizando como las problemáticas que vulneran los derechos y construyendo perspectivas de cómo aportar para dar respuesta eficaz y digamos que más sólida a estas dificultades. En este periodo de tiempo hemos trabajado a través de varios ciclos de investigación-acción participativa, el tema de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, el derecho a la participación, y el año pasado estuvimos trabajando, pues a raíz de la pandemia, en el tema de la salud y el cuidado de la salud. Creo que la presentación del anterior colega, pues muy ilustrativa, muchas gracias por ello, creo que deja muy claro el problema de investigación, y es que pareciera que los niños y las niñas y los jóvenes no estuvieran tan afectados por la pandemia, digo pareciera, porque pues digamos que la morbilidad, todo el tema de la atención en los servicios de salud y la mortalidad pues se ha concentrado en las poblaciones mayores. Sin embargo, pues, la pregunta nuestra tenía que ver con qué está pasando con la salud mental, con la salud física, en muchachos y muchachas a raíz de la pandemia, especialmente aquellos que están vinculados
están internados pues en las instituciones de protección, que comúnmente se llaman internados, o han egresado de las mismas en el año pasado. Como les decía, nosotros llevamos haciendo un proceso de investigación acción participativa desde el 2015. Aproximadamente participaron el año pasado en el proceso 60 muchachos y muchachas, muchos de ellos que hacen parte de esos programas de protección institucional y otros que han egresado de las mismas. El proceso se realizó entre abril y diciembre del 2020, pues digamos que la temática específica de la salud en tiempos de COVID. Los encuentros fueron virtuales, estuvieron mediados pues, por una plataforma como estas. Con las instituciones de protección pues habilitamos algunas tablets y otros dispositivos para que se pudieran conectar, y con los muchachos y muchachas que ya han egresado también se logró pues prestarles unas tablets y invertir algunos recursos en planes de datos y todo para garantizar esa comunicación. Fueron encuentros quincenales en ese periodo de tiempo. Nosotros nos hemos seguido reuniendo durante el 2021 ya analizando una temática más profunda, incluso derivada pues como de los trabajos previos, que tiene que ver con la vida digna, tanto al interior de las instituciones de protección, pero sobre todo cuando se egresa de las mismas. Específicamente en este tema analizamos tres categorías, fueron como las preguntas centrales de nuestro trabajo y de preocupación: la salud mental, la salud física y el cuidado. En este ciclo que ven en la imagen, donde a través de diferentes técnicas de animación sociocultural mediadas por las TIC, lográbamos construir información sobre lo que nos está pasando, ¿cierto? Y sobre la salud física y mental y el cuidado. Los encuentros entonces reflexionaban, giraban participativamente para reflexionar, para analizar esa situación, eso que nos pasa, y a partir de ahí construir estrategias de acción, de cuidado, pero también de incidencia con los resultados de la investigación. Y esos resultados pues vamos a hablar un poco en este espacio, específicamente como en dos temáticas: lo que encontramos como afectaciones en la salud física y mental, con algo muy interesante, y es que nos fue muy difícil, pues realmente optamos por no hacerlo así, separar la salud física y la salud mental, porque comprendimos en toda la discusión que están íntimamente interrelacionadas. Entonces, y hablando en esta perspectiva, para el Grupo Intergeneracional de Investigación resultó como uno de los primeros aprendizajes en este campo entender que la salud es integral y que tanto la afectación física tiene que ver en la esfera mental, como las afectaciones mentales indudablemente tienen sus repercusiones a nivel físico, emocional, social y demás. Y en un segundo momento pues hablaremos un poquito de algunas prácticas de cuidado que fuimos identificando, construyendo, potenciando y recomendando. Dentro de la salud, encontramos como que efectivamente hay afectaciones en la salud mental, y la experiencia es de afectaciones que tienen que ver con temores, que tienen que ver con ansiedad, que tienen que ver con alteraciones o afectaciones como en el estado de ánimo. Esas afectaciones se enraizan, por un lado, en la angustia frente al contagio propio, pero también hay unas raíces muy fuertes de esas angustias respecto a la familia con la que no están en contacto por la medida de protección en la que se encuentran. También pues una preocupación mucho más general frente a la situación como colectiva de la salud. En segundo lugar, encontramos pues digamos que uno de los puntos centrales como causales de estas afectaciones tiene que ver con las medidas de confinamiento,
que específicamente para quienes están bajo medida de protección del Estado, ese confinamiento se duplica porque ya se hace parte y si hay unas condiciones de encierro por la medida de protección, se suman las medidas de confinamiento por la pandemia y digamos que todo eso repercute en una sensación de doble encierro. Y esa sensación de doble encierro es como uno de los elementos más fuertes de cuestionamiento a la manera como ejercemos la protección de los niños, niñas y adolescentes en nuestro contexto. Otro elemento clave relacionado con estas afectaciones tiene que ver con la infodemia o la infoxicación y es esa sobrecarga de información, muchas veces falsa, muchas veces parcializada, que a pesar de todo llegaba a esos espacios, a pesar del doble encierro, llega a esos espacios institucionales y pues digamos que acrecientan esas sensaciones de angustia y las afectaciones en la salud mental y la física. Digamos que además de comprender las afectaciones a la salud en muchachos y muchachas, 4 reflexiones pues nos giraron alrededor como de la conversación. Uno es que la pandemia es una problemática de la humanidad y que debemos entenderla en un sentido colectivo, no en un sentido individual. Y ahí digamos que se refuerza como un cuestionamiento a algunos mensajes centrados en el individuo, en la protección individual, como si, digamos, dependiera solo de lo que cada sujeto aislado haga por sí mismo o sí mismo. Además que la pandemia se vive en un escenario de gran inequidad y desigualdad, entonces de ahí la preocupación de, bueno, quienes están siendo cuidados y cuidadas, quienes están siendo resguardados, pero ¿qué pasa con quienes por la situación social, por la inequidad, a pesar del riesgo, pues deben salir a la calle, se deben exponer al riesgo? Especialmente la preocupación grande por las familias y la subsistencia de las familias de quienes están allí. Eso fue causal de que algunos de los muchachos y muchachas desertaran de sus medidas de protección y se, digamos, además del riesgo biológico, pues se incrementara el riesgo social de la revictimización o que se reactivara como la vulneración de derechos. Y también una reflexión muy clara frente a todas las otras problemáticas sociales que convergen como en una lógica de sindemia que se han venido exacerbando en la pandemia y gracias al confinamiento, especialmente en el plano pues, de las violencias de diferentes órdenes y tipos. A pesar de ello, a pesar de ese panorama que fue fuerte, ha sido doloroso para todos y todas, fue muy esperanzador y ha sido muy bonito comprender, identificar, potenciar prácticas de cuidado como sujetos, como personas, pero sobre todo como colectivo y colectivos que hemos podido tejer en esta pandemia. Algunas relacionadas con el manejo de la información, entonces aprender y tener herramientas para el manejo de tanta información que llega por todos los medios, tanto virtuales como el voz a voz y demás, recuperar o crear formas para disfrutar el tiempo, recrear, resignificar, reexistir en la pandemia, ha permitido entonces la emergencia de muchas formas para disfrutar el tiempo, no solamente para pasarlo, sino para vivirlo, formas para fomentar la mente sana, que tienen que ver con capacidades individuales, potenciar estas capacidades individuales, pero también en colectivo, cómo nos vamos apoyando y cómo también en los momentos que se requiere, pues, digamos, la ayuda tanto profesional al interior de la institución, pero también el reclamo al sistema de salud, digamos, y a la sociedad en general por fomentar esas prácticas y herramientas y estrategias de cuidado de la salud física y mental.
Obviamente están las medidas de seguridad, de bioseguridad, pues de ninguna manera se trató de negarlas a ellas, pero lo que esta figura nos muestra es que el cuidado no es solo estas medidas de bioseguridad, sino que hay otras dimensiones que se están viviendo y que hay que potenciar en este periodo, y que probablemente, pues sí esperamos que sean medidas pues, que se, o prácticas, perdón, que se sostengan en el tiempo, cuando, muy entre comillas, pues estemos ya entrando como a esta nueva normalidad. Entonces hablamos de prácticas de cuidado alternativo y desde una perspectiva del sujeto, pero también colectivo. O sea, se puede hablar y es necesario hablar no solo del cuidado individual, de la bioseguridad individualizante, sino del cuidado colectivo, incluso que tiene que ver con el cuidado no solo digamos, antropocéntrico, sino también el cuidado de los otros seres de la naturaleza. Y desde hace tiempo, incluso en GE, nos ha surgido la preocupación por la alta contaminación que han generado por estas, digamos, herramientas de bioseguridad que son necesarias, pero que si no tienen una buena disposición, pues van a incrementar la contaminación ambiental. Dentro de las recomendaciones, yo quisiera, bueno, voy a pasar por ellas, pero si el tiempo nos da, compartir como unos videitos cortos de 30 segundos que construimos para potenciar, digamos, la transmisión de estos mensajes. Es necesario a nivel institucional la promoción de la salud mental y física, no solamente la protección del contagio. Se necesita esa diada, se necesita, como lo veíamos, como un yin-yang entre prevención y promoción, tanto a nivel institucional como obviamente a nivel poblacional. La pandemia implica que los programas de atención, pero creo que eso se puede trasladar con su adaptación propia a muchos otros escenarios institucionales, sociales y comunitarios. Pues hay que repensar los lineamientos técnicos, hay que repensar el talento humano y las condiciones del talento humano para acompañar digamos, las experiencias vitales de los muchachos y las muchachas y de todos y todas, y especialmente hay que incrementar ese talento humano para poder brindar unos acompañamientos tanto colectivos como individuales. Un elemento muy importante es el manejo de la comunicación y de la información sobre el COVID. Hay que construir, adaptar los mensajes para los niños y niñas. Notamos mensajes muy, digamos que con la intención de concientización frente al autocuidado, frente a la vacunación, pero esos mensajes dejan traslucir también un contenido que genera mucho temor y mucho miedo en poblaciones que, por ejemplo, por ahora no hacen parte de las poblaciones susceptibles de vacunación. Hay que generar esfuerzos institucionales, pero también comunitarios para prevenir la infodemia o la infoxicación y sobre todo promover la conversación, la discusión crítica con los muchachos y las muchachas frente a esta información. No solamente verles como receptores pasivos de las medidas de cuidado dispuestas desde las autoridades sanitarias, sino con ellos y ellas es posible, y este trabajo sí que lo evidencia, hablar de la salud, pero también hablar del cuidado, e incluso encontrar nuevas formas o formas alternas a las que, digamos, quienes han estudiado estos campos o algo puedan dictar. Y es muy importante que la protección, el cuidado esté relacionado íntimamente con la protección integral de los derechos. Y de ahí, digamos que un asunto clave y resulta clave y es muy doloroso en nuestro medio, el tema, por ejemplo, de la accesibilidad a los recursos virtuales de aprendizaje, de ocio y demás, y de comunicación con pares y familiares, que también identificamos. Son muy grandes las dificultades que tienen las instituciones de protección, que tienen los mismos muchachos para lograr acceder a estas posibilidades comunicacionales que se vuelven en algún momento, se han venido
pues y así ha sucedido, como de las únicas posibilidades para poder acceder a la garantía de sus derechos fundamentales, que no es solo el de la salud, siendo el derecho a la salud obviamente muy importante. Y pues digamos en términos de política pública, es muy importante el análisis de estas medidas. Nos llamó mucho la atención que, por ejemplo, la medida que se tomó en el área metropolitana del Valle de Aburrá el 31 de octubre del año pasado, cuando el aislamiento se enfocó solamente en niños y niñas. O sea, las personas adultas sí podían ese día estar, digamos, en la calle, por decirlo así, mientras que los niños y niñas tenían que estar encerrados. Esa lógica nos parece bastante como centrada en la perspectiva adulta y un poco paradójica en su implementación. En general, pues esto era como lo que les queríamos contar. De verdad que muchas gracias por este espacio. Nos llama mucho la atención poder hablar de estos temas en estos campos a veces donde uno siente que hay como un mayor énfasis clínico. Entonces, de verdad que nos sentimos muy agradecidos. No sé si tenga el tiempo para mostrarles los pequeños videitos en la presentación, Grey. Iván, nada, estamos muy corticos de tiempo, pero si quieres nos los envías, porfa, y nosotros se los haremos llegar a los participantes para que Son puedan de 30 conocer segundos. 30 la segundos. experiencia. ¿Y cuántos son? No, pues podemos poner uno solo. Uno solito. Dale pues, vamos a ver. Eso. No me demoro nada. La familia es una preocupación para los integrantes de GIDI. Se teme perder a un ser querido por el virus. Pero también hay angustia por la subsistencia. La pobreza y el hambre exigen salir al rebusque y por ende exponerse al contagio. Listo. Perfecto. Muchas gracias, Iván, por tu presentación. Y claro que sí, de eso se trata este congreso, de hacer un trabajo interdisciplinar, porque entendemos esa necesidad absoluta de un cuidado interdisciplinar en materia de salud, del cuidado de la salud y de la enfermedad mental. Mil gracias, Iván. Ahorita vamos a ver las preguntas. Entonces, bueno, para finalizar esta mesa, vamos a escuchar el trabajo de Manuel, y creo que también lo va a presentar con Solange. Condiciones psicosociales y resistencias de la juventud de Medellín durante la pandemia y la cuarentena del COVID-19 en el año 2020. Son de la Universidad Católica Luis Amigo de Medellín. Adelante y muchas gracias por la presentación. Buenos días. ¿Se escucha bien? Estamos muy bien. Sí, te escuchamos bien, gracias. Listo, buen día. Mi nombre es Solange Manco Quintero. Soy psicóloga egresada de la Universidad Católica Luis Amigo y me acompaña Manuel López, psicólogo y magíster en estudios socioespaciales de la Universidad de Antioquia. Ambos hacemos parte del grupo de estudio Juventud y Comunidad perteneciente a la Universidad Católica Luis Amigo. El día de hoy les presentaremos el artículo titulado Condiciones psicosociales y resistencias de la juventud de Medellín durante la pandemia y la cuarentena del COVID-19 en el año 2020. Bueno, nos alegra mucho escuchar las anteriores ponencias porque también complementan nuestra investigación. Bueno, empezamos entonces con el planteamiento del problema. Planteamos entonces que la juventud de Medellín es quizá una de las poblaciones más afectadas por las medidas de protección contra la pandemia del COVID-19. En tanto, estas no solamente visibilizaron, sino que también exacerbaron las precariedades y dificultades históricas que ese sector social acarrea, también como consecuencia del contexto. Situaciones como la precariedad laboral, la mortalidad violenta, embarazos no deseados o no planeados, deserción escolar y baja calidad educativa, también como los escasos espacios de esparcimiento
sociocultural y la vinculación de grupos armados, entre otras. Además de esto, Medellín es una de las ciudades con una población juvenil bastante significativa. Por acá tenemos que en el año 2020 habría un total de 543.769 jóvenes entre los 15 y 29 años. Esto representa alrededor del 34% de la población de la ciudad. Como pregunta de investigación, planteamos entonces de qué manera está afectando la cuarentena del COVID-19 a la juventud de Medellín. Y finalmente, como objetivo, tenemos construir saberes colectivos en torno a la condición psicosocial de los jóvenes de Medellín y las alternativas que esta población habría creado a partir de la cuarentena del COVID-19 en el año 2020. Respecto al marco referencial, nos basamos en 3 conceptos fundamentales. En cuanto a la salud mental, son múltiples las definiciones que pueden ofrecerse en torno a este concepto, pero se da entonces una concepción de la salud mental que amplía su mirada hacia otras formas de lectura, en los cuales se privilegian la escucha y la construcción conjunta de diagnósticos, para intentar también abordar todo el contexto del sujeto. Y también se genera una construcción de soluciones a partir de estos diagnósticos, más allá del marco psicopatológico. La juventud y juventudes se concibe como una construcción sociocultural dinámica, histórica y contextual, a partir de la interacción con su entorno y de las relaciones interpersonales que la juventud tiene con el mundo, y no es concebida solamente como una etapa del desarrollo que está delimitada por edades. Finalmente, la psicología social crítica y comunitaria, así como la clínica de lo psicosocial, permiten un análisis de la salud mental desde posturas fenomenológicas, críticas y contextuales, destacando también a la comunidad como un actor social partícipe de su transformación. En cuanto al marco metodológico, desde el enfoque de la psicología, de la investigación cualitativa, se implementó un grupo focal con población experta como estrategia de recolección de información. Este grupo focal fue realizado por el grupo de estudio Juventud y Comunidad, y a partir de ella se realizó una grabación y también una relatoría como soportes de la información levantada con los jóvenes. Se llevó a cabo también una sistematización de las respuestas a unas preguntas orientadoras que en un momento les vamos a exponer, y un análisis de las categorías a través de categorías emergentes. En cuanto a los hallazgos, estas preguntas orientadoras que guiaron el grupo focal fueron, la primera, ¿qué es para nosotros, los y las jóvenes, resistir? 2, ¿cómo se ha visto afectada la población juvenil de Medellín con la pandemia? 3, ¿de qué manera la juventud ha resistido a la situación en los diferentes ámbitos y niveles? ¿Y cuál creen que debe ser el papel de la psicología para con los jóvenes en esta situación? Estas preguntas, como mencionaba antes, fueron a través del grupo focal con jóvenes, con un grupo de jóvenes, en su mayoría estudiantes de psicología, y fue dirigida por el grupo de estudio Juventud y Comunidad. Entonces ahora le doy paso a Manuel para que profundice un poco más en los hallazgos obtenidos a través de estas preguntas. Bueno, Sol, muchas gracias. Buen día a todos y todas. ¿Me están escuchando? Sí, señor, te escuchamos perfecto. De acuerdo. Bueno, entonces ahora yo voy a compartirles las respuestas de estos jóvenes, de las preguntas que nos contaba Sol ahora. La primera es, ¿qué es para ellos resistir? Es una pregunta que surge en el mismo ejercicio del grupo focal cuando se les planteaba la pregunta por las condiciones psicosociales de los jóvenes durante la pandemia, y la palabra resistir apareció mucho. Ellos se preguntaron entonces qué era resistir, y aparecen 2 formas de resistencia, una que después es denominada como pasiva acrítica y otra como activa crítica, y lo que se plantea allí es como una comprensión dinámica
de lo que es esta noción de resistencia, muy alejada de las ideas de pensar la resistencia como una oposición a las condiciones de la realidad únicamente, sino también como una posibilidad de hacer algo al respecto frente a la situación que se estaba viviendo. En segundo lugar, la pregunta por cómo se ha visto afectada la población juvenil de Medellín con la pandemia, surgen 4 grandes problemáticas que ellos plantean o que nosotros sistematizamos a partir de sus respuestas. La primera es problemática, la que aparece en primer nivel o de primer orden para ellos es las problemáticas de desempleo, el acceso a recursos económicos o el mal empleo, ¿cierto? El tener empleos muy precarios, como por ejemplo ser conductores de rápido, de estos ser mensajeros o trabajar de pronto en algunos restaurantes o en algunas incluso empleos o negocios familiares donde su trabajo no se veía bien remunerado y quienes no tenían pues algún tipo de trabajo, pues no tener acceso a recursos económicos durante la pandemia que de alguna manera les posibilitara, por ejemplo, también recibir o comprar cosas de manera virtual, que fue una de las prácticas que más se impulsó durante la pandemia, pero que para gran parte de la población juvenil de Medellín no era posible hacerlo porque no tenía recursos. En segundo lugar, aparecen las problemáticas corporales como las dolencias físicas y las problemáticas psicoemocionales. Estas dolencias físicas y psicoemocionales están asociadas también a la tercera problemática que aparece, que son las condiciones inadecuadas para la educación virtual, porque muchos de ellos manifestaban dolor de cabeza, cansancio en el cuerpo, desaliento, ojos rojos, insomnio, y otras problemáticas como psicoemocionales como irascibilidad, como desgano, desaliento, como poco deseo de realizar las actividades. Para el caso de las condiciones inadecuadas para la educación virtual, ellos manifiestan no tener buena conectividad, no contar con buenas plataformas físicas, con un buen celular, una buena computador o un portátil, y no contar con buenas condiciones físicas en su entorno. Pero se está viendo la diapositiva 2 de la respuesta 2, de los hallazgos número 2. ¿Cómo se ha visto afectada la población juvenil de Medellín con la pandemia? No, señor. Seguimos en la diapositiva número 5. Yo ya la pasé acá, yo sí la estoy viendo, no sé entonces qué ocurre. Bueno, voy a devolverla acá. Me dicen si ahí sí ya se está viendo. Ahora sí se está viendo la 2. Ah, bueno, listo, de acuerdo. Entonces, recapitulo 4 grandes problemáticas: las problemáticas de desempleo, acceso a recursos económicos y mal empleo, las problemáticas corporales como las dolencias físicas y psicoemocionales, y las condiciones inadecuadas para la educación virtual, que pasan tanto por la conectividad, por el tener una buena plataforma física como celulares, tablet o portátiles, y las condiciones de su entorno, no tener un espacio privado o silencioso donde recibir las clases. Y en cuarto lugar, las problemáticas para encontrarse, juntarse con sus pares en sus espacios de entretenimiento y socialización cotidiana. Plantean estos jóvenes que estas son como las 4 grandes problemáticas que les afectaron durante la pandemia y en particular durante la cuarentena. Bien, pasé ya a la siguiente diapositiva, la están viendo. ¿De qué manera la juventud ha resistido la situación en los diferentes ámbitos y niveles? ¿O se quedó en la anterior? Sigue en la anterior. Bueno, entonces, a ver, yo... Ahí ya. Bueno, listo. Bien, frente a la pregunta de qué manera la juventud entonces se resistió a estas situaciones que les estaban pasando, de pandemia, de cuarentena y las problemáticas que estaban surgiendo, aparecen 3. Pudimos sistematizar sus respuestas en 3 grandes grupos. El primero es que aparecen unas formas y unas estrategias de resistencia
que se conciben como adaptación, como supervivencia, como una actitud pasiva sin posturas críticas o de reflexión sobre la situación, desde los lugares comunes propuestos por la institucionalidad y el mercado. Entonces, por ejemplo, dedicarse a resolver retos de TikTok, a ver videos, a realizar estas actividades que inicialmente la misma sociedad les propuso, entonces que era como comprar cosas vía domicilio, hacer algunas actividades en la casa, como gastar el tiempo, por decirlo, usar el tiempo de alguna manera. Esa idea que surgió por allí de que había que aprender a hacer, había que leerse un libro, ver películas, había que aprender a hacer alguna torta de banano, bueno, alguna cosa de ese tipo. Entonces consideran los jóvenes que un cierto sector de la juventud se dedicó de manera pasiva a resistirse al encierro y a la cuarentena, respondiendo a estos lugares comunes que proponía la institucionalidad del mercado, estar con la familia, ver telenovelas juntos, ese tipo de cosas. Por otro lado, aparecen unas posturas, que es lo que ellos llaman de una resistencia activa crítica, que buscan subvertir los discursos de realidad institucional y social. Esta postura será muy importante porque es la del sector de la juventud que entonces se moviliza, trata de informarse frente a lo que es la pandemia, lo que implica la cuarentena, y trata de no perder los nexos con la realidad que el país estaba viviendo, y será el sector de la juventud que se movilizará entonces posteriormente en marchas y en actitudes y comportamientos más proactivos frente a la situación, que trataron de salir a ayudar a otras personas. Bueno, en fin, ya hablaremos de eso, pero son todas estas posturas que no se quedaron quietas ante la situación que se estaba planteando. Y en tercer lugar, una postura muy interesante surge porque, vista desde el punto psicológico clínico, son posturas, comportamientos que podrían configurar síntomas de posibles psicopatologías o desajustes en la salud mental juvenil, que creo que son las que nuestros compañeros ponentes anteriores evidenciaron a través de sus estudios en sus diferentes grupos. Y es que la pandemia y la cuarentena no solo visibilizó, sino que exacerbó algunas de estas condiciones psicopatológicas o de trastornos o de dificultades que ha tenido la población, la salud mental de la juventud en nuestra sociedad, tipo depresión, ideaciones suicidas, aumento del consumo de sustancias, comportamientos violentos u otras formas de evitación o negación de la realidad que podrían configurar síntomas psicopatológicos. Creo que ese es un componente muy importante. Bien, paso a la cuarta diapositiva, la cuarta pregunta entonces, que es la pregunta por cuál creen ustedes que debe ser el papel de la psicología para con los jóvenes en esta situación. Allí ellos plantean cuatro grandes posturas o cuatro grandes recomendaciones posiblemente en torno al papel ya no solo de la psicología, sino de todos los entes encargados de la salud mental en nuestra sociedad, tanto institucionales, públicos como académicos. La primera es que la psicología, o las ciencias sociales en general, o los saberes biomédicos también, deberían estudiar o acercarse a la juventud no solo a la adolescencia desde el fenómeno adolescencial, sino a la juventud como un discurso teórico también y como un grupo social particularmente. En segundo lugar, despatologizar la juventud, moverse desde el lugar de superioridad científica, del lugar del saber poder institucional que se mueve sobre el eje normalidad, anormalidad. Creo que aquí lo que surge es un llamado a intentar articular, y creo que este congreso de alguna manera lo ha permitido, articular esas miradas que se mueven desde lo socioestadístico, desde los análisis clínicos, y estas miradas que se mueven desde lo fenomenológico, desde lo participativo, si se quiere, desde la voz misma de los actores. En tercer lugar, escuchar realmente a las juventudes. Esto implica generar espacios no simulados ni controlados para su expresión y su diálogo. Es algo de lo que se quejan mucho y que creen que ocurrió durante la pandemia y la cuarentena, y que ocurrió y apareció después también
el estallido social y en las marchas, que se generan espacios simulados donde se dice estar escuchando a la juventud, pero realmente luego las propuestas o las respuestas son más de orden institucional vertical y no propiamente las que las juventudes proponen, y con esto se busca de alguna manera, según ellos plantean, acallar sus verdaderas demandas. ¿Qué es lo que manifiestan entonces en el cuarto hallazgo que surge allí? Que es que se construya con ellos y no para ellos las estrategias de salud mental, posibilitar su participación en espacios de investigación, de construcción de saberes y en los espacios de toma de decisiones. Esto sin desconocer algunos espacios que ha venido generando la institucionalidad ya desde hace años, en particular con juventud, como es todo el proceso que ha venido siendo la Oficina de Juventud, la Subsecretaría de Juventud y ahora la Secretaría de Juventud, espacios que fueron conocidos y mencionados por ellos, pero que no parecen ser suficientes. Bueno, como conclusiones de este ejercicio, presentamos tres grandes conclusiones. La primera es que parece ser que la juventud desarrolló una serie de estrategias conscientes o espontáneas para resistir a la situación, que van desde la adaptación pasiva a la situación, pasando por la implementación de estrategias de supervivencia, hasta la resistencia crítica y proactiva, que trató de aportar soluciones a la situación, y igualmente las actitudes o comportamientos de huida, negación o evitación de la situación estuvieron allí presentes. Creo que cada una de estas estrategias implicaría desde la academia y desde la institucionalidad una mirada para generar estrategias de atención o de acompañamiento al respecto. Finalmente, consideramos a partir de lo que sintetizamos y analizamos de las respuestas y haciendo nuestro apoyo con las bases documentales en las cuales rastreamos para hacer el análisis, encontramos que la juventud actual no cuenta con sistemas de seguimiento y medición específicos y continuos para su salud mental. Tenemos algunos ejercicios de seguimiento de la salud mental juvenil a nivel nacional, a nivel departamental, en el año 2012, 2015, pero los datos estadísticos que se tienen no poseen la vigencia necesaria e incluso toca extrapolarlos de las mediciones realizadas a grupos poblacionales similares, apoyarse incluso en algunos datos que arroja el DANE y algunos ejercicios que se han hecho allí de seguimiento, pero nos parece a nosotros que nadie tiene a ciencia cierta un seguimiento continuo de las condiciones de salud mental de la población juvenil. Finalmente, creemos que la psicología y todas las ciencias sociales deben moverse de su lugar de preponderancia científica y de la concepción psicopatologista de su hacer, aunque celebro al escuchar algunas de las ponencias que se han dado acá, que esto es un trabajo que ya se viene realizando y que se están haciendo acercamientos tanto desde estos enfoques fenomenológicos como desde los enfoques socioestadísticos y clínicos para tratar de construir entre todos un saber más pertinente y más cercano, que nos posibilite acompañar y comprender muy bien lo que le pasa lo que es el sector juvenil de la ciudad. Estos son los hallazgos y este es entonces el trabajo que nosotros realizamos, que esperamos haya sido de su agrado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel y Solange, excelente presentación, y a todos los conferencistas, mil gracias, porque como ustedes pueden ver, vemos como una gama muy importante en términos de un diagnóstico oportuno, ¿cierto? De identificar oportunamente trastornos, pero también sobre todo dos investigaciones muy importantes sobre cómo pensarnos la salud mental infanto-juvenil, fuera, digamos, de esas lógicas de la patología y la medicalización. Entonces, mil gracias. Les cuento que no tenemos, pues, preguntas del público, pero con seguridad muy buenos comentarios. Los invitamos entonces a todos, por favor, a que nos acompañen en la sala principal para asistir a la conferencia sobre salud
salud mental, pues COVID y burnout, de personal de salud. Mil gracias a todos y nos vemos más tarde.